Entonces damos entonces la intervención al doctor Armando Zambrano, no sin antes despedirme en nombre del equipo de la Subsecretaría de Calidad y en mi nombre propio, agradecerles a ustedes la presencia y entonces a manera de cierre, doctor Armando Zambrano Leal. Yo creo que esta experiencia ha sido, al igual que lo vivimos en Cartago, muy interesante porque muestra muchas cosas de la educación en nuestro país y, digamos, centra con el tema de la paz lo descuadernado que está el país por un lado y por el otro lado lo que hace la escuela para tratar de salvar o para tratar de salvarnos de esto tan difícil que es ver a una sociedad huérfana en sí misma, una sociedad al garete, con muchos dolores, muchos rencores, con la muerte de por medio, con la soledad que nos impone el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que la experiencia de Cartago y la experiencia de Buga va mostrando unas prácticas que me llevan a pensar lo siguiente. Por un lado, siempre está el lugar de la danza. Digamos que los proyectos, lo que hoy vimos es, la danza está ahí, la danza tratando de reconstituir el encuentro con el otro. En el primer video, en la primera experiencia, lo que yo veía es cómo la danza es una estrategia para ir reconociéndonos en la diferencia. Este es un país de países. Realmente Colombia, lo que yo siento es que no somos todavía una nación, tenemos un territorio con múltiples culturas y tal vez por eso, como no nos reconocemos en la nación, necesitamos desde la escuela ir construyendo ese lugar sobre la base de la diferencia. Somos distintos. Nosotros, los del altiplano cundiboyacense, como la persona que les está hablando, pues encuentra ciertas diferencias con la persona del Pacífico. El paisa es muy distinto a la gente de Nariño, los llaneros son muy distintos a los del Valle, la costa es realmente otro país respecto a los del Amazonas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es un primer elemento. La diferencia, es decir, cómo rescatar la diferencia en la escuela, cómo enseñar a partir de la diferencia y cómo descubrir en la diferencia que podemos ser iguales y tolerantes sin que una cultura se imponga sobre la otra. Lo otro es el lugar de las expresiones artísticas más allá de la danza. El teatro me parece que es un lugar, como lo mostraba la experiencia de los colegas de Sevilla, un lugar interesante porque es que el teatro es la reconstrucción y el descubrimiento del cuerpo a través de un personaje. ¿Sí? El teatro es el lugar donde uno trae la realidad, la vuelve ficción, pero esa ficción ahí subyace la realidad y es dolorosa. La realidad nuestra es muy dolorosa, es trágica, la literatura lo muestra, los hechos lo muestran. Y tal vez ese lugar del teatro me lleva a mí a pensar que debemos en la escuela introducir más arte, introducir más música, introducir la pintura, introducir el teatro, trabajar incluso en las disciplinas tan rígidas como la matemática, las ciencias naturales, el teatro libera. El otro elemento que me parece importante y que viene constantemente mostrándose en las experiencias, tanto de Cartago como de Buga, en el día de hoy es el aula como un espacio, casi que un espacio milagroso. Es un espacio constante que se presenta. ¿Qué hacemos en el aula? ¿Qué hacemos dentro de la escuela? ¿Cómo hacemos de ese espacio un lugar de reflexión de eso tan malo que se vive y que tenemos afuera? Entonces, ¿cómo reconstruir, cómo hacer de ese espacio un lugar de educación, más que de acumulación de conocimientos, etcétera?
Hay otro elemento que aparece en todas estas experiencias hasta el día de hoy, es la memoria de un lugar. En Cartago también se presentó la memoria de un espacio. Hoy vuelve a habitar entre nosotros la memoria de un lugar, Trujillo en este caso. Cómo los lugares nos dicen de los dolores, del desgarro de lo que vivimos en términos de la violencia y de esta guerra demencial. Y con ello aparecen los valores. Creo yo que hay un esfuerzo constante de la escuela y de las experiencias que hemos visto aquí y en Cartago, el trabajo por los valores, el trabajo en valores. Esperemos que este trabajo se diera también hacia los medios de comunicación, porque no es posible trabajar el respeto en el aula de clase, pero que los políticos irrespeten, se insulten o nos insulten, etcétera. Así entonces, para terminar, voy a leerles unas pequeñas frases que, digamos, pueden resumir la jornada de hoy y lo que puede ser también esta experiencia sobre la escuela. Los maestros traen la vida a la escuela y rehacen la vida ya con un gesto, ya con un silencio, ya con una palabra, ya con sus sonidos, ya con sus tambores. La escuela se hace vida en su dolor, en sus dolores. El rostro de un niño envuelto en un oscuro recuerdo. La mirada de un maestro frente a la tierra cuyas piedras guardan el silencio de un dolor, una tragedia. La escuela es un baile y una manera. La escuela es una máscara, un violín, siguiendo el silencio de una alegría. Los maestros, las maestras, ahí están, soñando el perdón, creando y animando el milagro, porque tal vez la escuela en Colombia es casi como un milagro. Muchas gracias a ustedes y vamos para adelante.